Primera Tesalonicenses en el capítulo 5. Aquí podamos ver este versículo, este pasaje de la Biblia, este versículo tan corta, tan pequeña, pero nos trae unas enseñanzas tan preciosas, ¿verdad, mi hermano? Solo 15 minutos lo que tenemos, pero estos 15 minutos será de bendición para tu vida, si usted realmente va a captar lo que dice este versículo, lo que Dios nos quiere dar a conocer a través de su palabra. Ya lo tienen, Primera Tesalonicenses capítulo 5 y el versículo 17. Nada más eso, usted ni hasta allá puede leer sin tener la Biblia en sus manos. ¿Qué dice la palabra del Señor, el versículo 17? Y solo este versículo, ¿cómo dice? Aleluya, dice: orad sin cesar. Gloria a Dios, pueden sentarse. Hoy en día, amado hermano, a veces mi corazón se carga de tristeza por ver a los cristianos en estos últimos tiempos. Aunque muchas veces hasta yo digo, pero ¿por qué tengo que llenarme de tristeza yo? Pero no soy yo, sino que es el Espíritu de Dios que tengo. Porque hoy en día, lamentablemente le digo eso, hermano, es una lástima, es lamentable que hablamos de eso, que la iglesia del Señor ha caído, mi amado hermano, en una situación, ¿cómo pudiéramos llamar eso? En la cual, pues, mi amado hermano, ha caído la iglesia en una situación dura. Que la iglesia han perdido el hambre de buscar al Señor, y es un problema muy serio, ¿verdad, hermano? Estoy hablando de acerca de que la iglesia, pero no solamente estoy hablando de esta congregación, porque usted sabe que aquí en este mundo hay un pueblo de Dios. El problema que usted ve acá, ese problema está por todo lado. Estaba viendo algo, alguien que predicaba la palabra de Dios decía: lamentablemente hoy en día lo que está pasando, y lástima, decía, que hoy en día en todo lado, en todas partes, el pecado del adulterio ha entrado en todas las iglesias. ¿Qué tan cierto es eso? ¿Es cierto o no es cierto? No solamente en una congregación está pasando eso, está pasando en toda. Y uno se pregunta muchas veces y dice: ¿por qué razón? Porque cuando la iglesia se mete en todo eso, porque se ha enfriado, porque nadie quien pueda, mi amado hermano, caer mientras que está ferviente en el Espíritu. Porque cuando tenemos el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios jamás nos hará caer o jamás nos va a dejar caer. Siempre Él es el quien nos guía, el quien, mi amado hermano, nos hace comprender la palabra, nos hace sentir cuando el pecado está cerca, nos hace sentir cuando hay algo malo que estamos haciendo. Inmediatamente el cristiano se siente tan incómodo, no se siente bien. Inmediatamente puede decir al Señor: Señor, perdóname, Señor, ya no quiero hacer. Pero hoy en día la gente han estado acostumbrando de que pecaron hoy, llegaron a la iglesia
y le dicen al Señor: Señor, perdóname, pequé, fallé, Señor. Supuestamente, ya según ellos, que ahí está asunto arreglado, y mañana la misma situación, los mismos pecados, los mismos, mi amado hermano, los deseos carnales en la vida. Y ya se ha metido eso en los cristianos como un costumbre. Bueno, pero si llego a la iglesia, y si ya no me quieren ver a la iglesia, pues me arrodillo en mi casa y le pido perdón a Dios, asunto arreglado. En eso ya no se complace el Señor, ¿verdad, mi hermano? El Señor realmente es un Dios de misericordia y perdona cuando realmente ve un arrepentimiento en nosotros y ya no volvemos a caer en el mismo pecado. Pero hoy en día le digo que así la gente, mi amado hermano, son gente tan religiosos, mi amado hermano, que dice: bueno, si llego a la iglesia y le pido perdón a Dios, ¿qué problema hay? ¿Y sabe qué es lo más fácil que piensa la gente? Dice: además todo mundo peca. ¿Quién no peca? Y Dios mío, todo mundo. ¿Acaso aquí hay gente santa? Así dice la gente, ¿verdad? ¿Acaso aquí hay perfecto? Aquí todos son pecadores. Pero dije en una ocasión: es cierto, todos somos pecadores, pero pecadores perdonados ya. ¿Por qué razón? Por eso vino Jesús, mi amado hermano. Pero ahora, ¿por qué razón, mi amado hermano, está pasando cosas tan terribles? Y por eso, mi amado hermano, lamentablemente, aunque por más que todos los días, cada día la palabra de Dios se predica, pero son muy poca la gente que captan la palabra. La mayoría de los cristianos ignoran la palabra, solo lo escuchan y ni siquiera lo reciben y viven lo mismo. ¿Están contentos? Yo sí estoy contento porque estoy escuchando palabra del Señor. Ahora la pregunta: ¿por qué razón? ¿Por qué razón pasa eso en los cristianos, mi amado hermano? Así como siempre digo y medito en eso, mi amado hermano, porque llevamos ya un poquito de tiempo de ser cristianos. Antes se escuchaba cuando una persona caía en pecado, era un pecado terrible. Hasta la persona no siente el valor de llegar a la iglesia porque se siente así, terrible. Pero ahorita ya no. Amén. ¿Verdad que ya no? Ahora la gente dice: ¿quién no hace ese pecado? Dice: ¿quién no? Ahorita hasta la gente dice: pues si yo estoy en pecado, ¿y qué tiene? Voy a ir a pasar en el altar y voy a hacer mi privilegio. ¿Qué tiene? La gente ya dice: eso no tiene nada. Si ahorita todo es permitido, pero la gente lo han hecho así, pero más Dios no. Por eso usted y yo tenemos que guardarnos. ¿Cuántos aman la salvación de su alma, hermano? Amamos la vida que nos ha dado el Señor. Y si amamos la vida, pues uno tiene que guardarse y cuidarse para el Señor. Pero ahora la pregunta: ¿por qué razón? Porque la Biblia a mí me dice: cuando la gente no se congrega tal como Dios quiere, ahí está el primer error. Cuando los cristianos dejan de leer la Biblia, segundo error grave. Y cuando la gente dejan de orar, tercer pecado gravísimo, cuando dejamos de orar. No sé si me están escuchando. Es un grave pecado cuando usted deja de congregarse, cuando deja de leer la Biblia, cuando dejas de orar. Es terrible, mi amado hermano. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia aquí nos dice: orad sin cesar. Pero los cristianos hoy en día ya no le dan importancia a la oración. Ya no le dan importancia a la oración, hermano. Gloria a Dios, sabemos un bonito grupo. ¿Cuántos se alegran por eso? Pero no debemos decir: estamos satisfechos con eso. Anhelamos que toda la congregación buscara. Quizás más alguno tendrá razón. Quizás está enfermo y no puede salir.
ya es otra cosa. Pero si estamos bien, por eso le digo, mi hermano, a veces hay gente que se molesta en eso cuando digo que la gente hablan de debilidades, hablan que ya no pueden. ¿Cómo no van a sentir así, mi amado hermano, si dejan de congregarse, dejan de leer la Biblia, dejan de orar? ¿Cómo no van a sentir así? Y repito nuevamente, cuando dejamos de congregar, cuando dejamos de leer la Biblia, cuando dejamos de orar, nuestra vida se va a enfriar, aunque usted no lo quiera. ¿Y qué comienza ahí? Ahí cuando los cristianos comienzan a vivir como si nunca han sido cristianos. ¿Hay cristianos así en estos tiempos o no, mi hermano? Están actuando como que si nunca han llegado a una iglesia cristiana, como que si nunca han sido cristianos. Es lamentablemente. Hay gente que están actuando, estoy hablando de cristianos, hay cristianos que están actuando como que si no tuvieran conocimiento de la palabra de Dios. Si aquí hay alguien que no sabe leer, pero ha escuchado la palabra de Dios, así que tiene conocimiento de la palabra, no hay excusa. Y cuando hablamos de que tenemos conocimiento de la palabra, en otras palabras, pues sabemos lo que Dios quiere de nosotros. Y debemos de vivir así, ¿verdad, hermano? Pero lamentablemente los cristianos hoy en día están viviendo como que si no tuvieran conocimiento de la palabra de Dios. Por eso el Señor nos pide que nosotros debemos de avivarnos en la vida espiritual. Porque realmente, mi amado hermano, es triste cuando el enfriamiento entra en los cristianos. Es triste, es lamentable. ¿Por qué dice la palabra? Oiga lo que dice la palabra. Aquí tenemos un versículo más y ya vamos a terminar. Vamos a ver Evangelio de Juan. Gloria a Jesucristo. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, vamos a buscar este precioso versículo. Oiga lo que dice este precioso versículo de la palabra. Evangelio de Juan 15:5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, que dice la Biblia, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Los cristianos necesitan estar en comunión con Dios. Dios nos exhorta por medio de su palabra a no descuidar nuestra comunión con Dios, porque en el momento que usted va a descuidar su comunión con Dios, usted va a empezar a vivir como que si no tuviera conocimiento de la palabra de Dios. Cuando la gente pierda la comunión con Dios, ¿sabe qué pasa? Pierden la vergüenza. Ya no les da vergüenza en hacer las cosas. ¿Y cuántos de aquí tienen vergüenza todavía? ¿Cuántos tienen vergüenza todavía para hacer lo malo? No sea un sinvergüenza, de hacer hermano que está a la par. Pero hay gente, mi amado hermano, que ya no tiene vergüenza. ¿Y por qué razón? Porque se ha enfriado ya en la vida espiritual. Hasta hay gente que habla, mi amado hermano, y ¿qué me importa a mí si la gente van a saber que yo estoy haciendo tal cosa? ¿A mí qué me importa? Un cristiano ferviente en el espíritu jamás va a hablar así. Porque un cristiano que está lleno del temor de nuestro Dios Todopoderoso. Y cuando el cristiano, ¿sabe qué, mi hermano? Cuando el cristiano se ha enfriado en la vida espiritual, ¿sabe qué pasa? Su corazón comienza, mi amado hermano, a llenar de mundanalidades.
Por eso tenemos que tener cuidado de no enfriarnos en la vida espiritual, porque si no vamos a llenar nuestro corazón de mundanalidad. ¿Qué significa? Yo he visto esa palabra cuando miro esa palabra, y una ocasión lo vi. ¿Qué significa mundanalidad? Se refiere a basura, desechos, pecado. ¿Y qué se refiere a eso? Hablamos de todo pecado, mi amado hermano, que se llena nuestro corazón. Y ¿sabe qué pasa? El cristiano se le olvida que la Biblia dice: sin santidad nadie verá al Señor. Cuando la gente se enfría y comienza el corazón a llenarse de mundanalidad, ahí el cristiano se le olvida que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Y qué más pasa? El cristiano se llena de amargura, se llena de angustia y de muchas cosas más. Pero Dios no quiere ver amargura en tu corazón, ni angustia. No te quiere ver en desesperación. Por eso debemos de cuidar nuestra comunión con el Señor. Porque si no cuidamos nuestra comunión con el Señor, en otras palabras, a usted poco le importa lo que Jesús hizo por ti. Tenemos que importarnos de lo que Jesús hizo por nosotros, amado hermano, porque a Él le costó tanto para salvarnos. Tuvo que derramar sangre para salvarnos, y eso es lo que se le olvida a los cristianos, que se han enfriado porque se apartaron del Señor. Espero que han entendido algo de esta reflexión de la palabra. Incline su rostro y diga al Señor: ayúdame, Señor, a no enfriarme en la vida espiritual. Y vamos a orar al Señor. Padre que estás en los cielos, te doy las gracias por habernos dado la oportunidad de estar aquí en esta tarde, Señor, y aparte de la noche. Estoy agradecido delante de tu presencia por darnos este privilegio, Señor, de poder adorarte, poder cantarte, Señor. Estamos alegres delante de tu presencia. Gracias por todo lo que has hecho, y creemos que estas vidas, si han valorizado este momento, ese tiempo que están aquí, van a salir victoriosos, bendecidos, alabando, cantando tu nombre, Padre.